Es un honor recibir en este programa a Pilar Córdoba. Piedad Córdoba. Todo el mundo me dice igual. Sí. Es una política colombiana que estuvo mucho tiempo en el Senado, es defensora de los derechos humanos y tiene una historia política. Fue objeto de acusaciones injustas, en fin, pero ha pasado por todo eso. Y viene aquí a un acto de la Fundación Juan Bosch para hablar de ética política. Bienvenida y nuestros respetos. Bueno, a usted muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme y realmente muy contenta de participar en las tareas que vamos a hacer hoy en el natalicio de, para mí, el maestro Juan Bosch, invitada por Matías, que no solamente es mi gran amigo, sino que es una persona a la que yo también admiro mucho por su capacidad de, siendo tan joven, de sacar lo mejor para la política. Así es, el tema que va a tratar en ese acto, recordando a Bosch, es el impacto de la corrupción en el ejercicio de la política en América Latina. No puede ser más oportuna su presencia para hablar de ese tema aquí. Pues claro, y nosotros en Colombia hemos atravesado por situaciones muy difíciles. Yo creo que la política en la región y en Colombia prácticamente está secuestrada, y está secuestrada por la corrupción. Nosotros tenemos un flagelo que ha prácticamente acabado con la política, y es el tema del narcotráfico. Es un problema muy grave en Colombia, porque la mayoría de las elecciones, tanto locales como nacionales, son financiadas con recursos del narcotráfico o financiadas por empresas como Odebrecht, y eso desnaturaliza la política, quita la posibilidad de que sectores que no tienen ni acceso ni están de acuerdo con la corrupción puedan realmente participar en la política. Para mí, la política está totalmente secuestrada, y es un tema muy delicado porque eso llega a distorsionar las instituciones judiciales de un país, como es en el caso colombiano, y vuelvo y le repito, desnaturaliza la política hasta el punto de que estas empresas como Odebrecht, por ejemplo, en Colombia, financiaron la campaña de Santos, financiaron las campañas del Partido Liberal. Entonces la gente que corre sin ese tipo de muletas, que son además de corrupción, pues no tiene ninguna opción. O sea, la política cada vez se vuelve más difícil por eso. Usted, que ha trabajado tanto con la defensa de los derechos humanos, ¿qué impacto entiende usted que tiene todo este sistema de corrupción que hemos visto que se ha destapado en América Latina en la vida de los ciudadanos? No, tiene un impacto muy negativo. Tiene un impacto sobre todo porque llega un momento en que ese tipo de situaciones se normalizan, como que fuera normal. Y quienes tienen la posibilidad de tener el poder tapan, obstruyen las investigaciones, y el ciudadano común y corriente cada vez más, o sea, poder ciudadano no hay, no existe, porque la gente no cree en la política, no cree en los políticos. Los escándalos cada vez son mucho más grandes. Nosotros, por ejemplo, para mí es muy triste, muy doloroso lo que estamos viviendo en Colombia. Yo fui una de las que, si puedo decirlo así claramente, una víctima del proceso de paz. Yo lo hice con la convicción absoluta que era necesario liberar todos los secuestrados que estaban en poder de las FARC para cumplir. Y logró que 40, liberaran a sí, muchos. 40, y era la exigencia que hacía en su momento Álvaro Uribe para que pudiera comenzar el proceso de paz. Y hoy lo que estamos viendo es un escenario muy lamentable en Colombia con relación a la paz. O sea, la posibilidad de que haya un referendo que acabe con la Justicia Especial para la Paz, la mitad de los que fueron partes del proceso de paz huyendo y en una disidencia nuevamente armada. O sea, y todo esto atravesado por escándalos de corrupción como lo de Odebrecht. Entonces la gente no cree en eso, no, pues para mí es muy triste lo que está pasando en el país. En ese sentido, sí, aquí conocemos muy bien este tipo de situaciones. En Colombia, ¿cómo ha ido el caso Odebrecht? Y una pregunta muy específica para tener una idea de nuestro papel aquí en la República Dominicana. Si en Colombia un presidente nombrara procurador general de la República, o creo que allá es fiscal general, sí, a un miembro del comité central de su partido, ¿la gente admitiría eso tranquila? ¿Y si pusieran de presidente de la Suprema Corte de Justicia a un miembro también de su partido?
A ver, le comienzo por responderle lo de Odebrecht. En Colombia ya el escándalo se destapó. Venía de tiempo atrás, hay un grupo de congresistas, sobre todo uno, que puso el dedo sobre la llaga con mucho tiempo, pero se lo fueron tapando hasta que llegó un momento en que ya no se pudo tapar más, porque un empresario muy importante del país es quien recibe la plata para financiar la campaña del presidente Santos y para financiar parte de la campaña del Partido Liberal, del cual yo hice parte. Han hecho todo lo posible por taparlo, pero ya llegó un momento en que ya están apareciendo las orejas del burro, como dice el dicho popular. Y pues la gente no crea, la gente sí está escandalizada, porque de todas maneras el gobierno de Santos nombró a un amigo íntimo de uno de los empresarios más ricos del país, el dueño del sistema financiero, lo nombró como fiscal. Entonces, al nombrarlo como fiscal, que tuvo que renunciar porque la Corte Suprema lo iba a retirar, porque obviamente que se tapó en el cuento de Santrich, de uno de los guerrilleros, pero lo cierto del caso es que él, mientras estuvo ahí, como era una ficha clave de un grupo económico y una ficha clave del gobierno, porque lo tenía de secretario de despacho, es decir, de ministro del despacho, o sea, la persona de confianza del presidente. Entonces lo meten ahí y él obstruyó las investigaciones hasta que ya hace como 2 meses tuvo que renunciar, porque la Corte lo iba a hacer renunciar. Entonces pusieron personas claves de su entorno, no solamente partidistas, sino de su entorno político-social, para obstruir las investigaciones y para desviar la atención del país. ¿Y la Suprema Corte es independiente? La Suprema Corte de alguna manera ha actuado con independencia. Obviamente que hubo un escándalo grandísimo hace como unos 2 años, donde un grupo de magistrados que se llamó el Cartel de la Toga, es decir, un grupo de magistrados que vendían las resoluciones jurídicas, que además beneficiaban a miembros de los partidos congresistas que estaban involucrados en una serie de investigaciones, y ellos, eso se descubrió, que entre otras cosas, el mismo fiscal había nombrado un funcionario anticorrupción que resultó estar involucrado en todos los hechos de corrupción. Los gringos le tienden una trampa en los Estados Unidos, hacen que un tipo que estaba detenido allá, que era gobernador de un departamento y que lo encarcelan precisamente por el tema de lavado de activos, por corrupción, va a este tipo que era funcionario anticorrupción a reunirse con él, y el tipo le pide una plata y lo cogen en ese momento. Y este tipo era una de las personas que era de confianza del fiscal, pero que además hacía parte de ese Cartel de la Toga que vendía todas las decisiones judiciales de la Corte Suprema. O sea, esa gente sale, hay unos pues, que queda uno aterrado. Uno no se imaginaría que un magistrado de ese nivel pudiera estar involucrado en ese tipo de cosas, que lo dejan a uno pues atónito. O sea, y eso es muy grave, porque lo que a mí más me preocupa de la política es que la gente pierda la fe en las instituciones. O sea, que crea que todo se vale, y que si no se vale, pues a mí no me interesan los procesos, sino que yo me valgo por mi cuenta, o pago o mato. Y eso es lo grave que ha pasado en Colombia. Bueno, o sea, la desinstitucionalización. Han muerto misteriosamente testigos del caso de Odebrecht allá en Colombia. Pero claro, y ya que se toman un refresco y se mueren. Sí, imagínense la estrategia cianuro. Ya la abogada de las 2 personas que se murieron, no, que la asesinaron, dio una declaración fuertísima en la Fiscalía General de la Nación hace como 2 semanas o menos, contando exactamente cómo pasó todo y por qué sabía que que sí los habían envenenado. Los envenenaron para callarlos, y en eso involucran al que era fiscal general de la Nación, mano derecha y de bolsillo de Sarmiento Angulo, uno de los tipos más ricos, dueños del sistema financiero, dueños de prácticamente de todo lo que tiene que ver con la rama de la justicia y del anterior presidente. Finalmente, viendo cómo está la situación actual, no solamente en Colombia, sino en otros países de la región, ¿podríamos hablar de crisis de la democracia? Yo creo que nosotros tenemos que hablar indiscutiblemente de la crisis de la política. Porque la gente no quiere hacer política, la gente quiere hacer negocios. Y yo diría, como decía Juan Bosch, a quien yo le tengo un profundo respeto, hay que morir luchando. Y mucha de esa gente que, como él, yo también admiré mucho a Peña Gómez, como él, ya es muy difícil de encontrar, porque la gente no quiere hacer política, la gente lo que quiere es única y exclusivamente ir para beneficiarse, para servirse del país, para hacer los negocios, que hay para explotar, si es el oro, si es el agua, o sea, que hay para explotar, pero no para que la gente realmente pueda tener una condición de vida diferente. Mucho de esto me imagino que lo tendremos hoy en su conferencia con la Fundación Juan Bosch. Los temas a abordar, ¿cuáles serán?
No, yo pienso que los temas que tenemos que abordar son los que nos obligan a rescatar la política. Es que la política es muy importante, porque entonces ¿cómo le servimos a la gente? O sea, ¿cómo nos preocupamos porque la gente tenga mejores condiciones de vida? O yo, por ejemplo, en mi país, ¿cómo logro que ese proceso de paz que tanto nos costó? A mí me costó 32 años de inhabilidad, secuestro, me costó salir de la política, para que termine uno diciendo, no, todo se perdió. No, hay que rescatar la política, que es el rescate de la democracia. Bueno, pues Piedad Córdoba junto a Héctor Díaz Polanco estarán en el día de hoy en la entrega de los premios que hace hoy la Fundación Juan Bosch. Matías, que anda por aquí con nosotros, la entrega del premio natalicio Juan Bosch. Se hará en el día de hoy, no sé si tenemos el gráfico, varias figuras reconocidas de nuestro país recibirán ese reconocimiento, valga la redundancia, a través de la Fundación a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional, y tendrán como invitados a Piedad Córdoba y a Héctor Díaz Polanco, que estuvo ayer con nosotros, y le agradecemos muchísimo el que haya tenido la deferencia de compartir este espacio con nosotros hoy en el día. Y bienvenida a la República Dominicana. País que quiero y admiro mucho. Y ustedes, amigos, mañana serán bienvenidos como siempre a El Día. Los esperamos a las 6 de la mañana.